Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación al comité organizador. Muy contento de estar aquí en la frontera de Paraguay y Argentina. Eh, Soy habitué de Encarnación gracias a un colega que está acá presente, el doctor Marco Bogado, que con él trabajamos juntos y fui invitado hace unos años para colaborar en la parte de córnea en Encarnación. Eh, Le llamé casos de córnea que te pueden dejar calvo justamente porque estoy quedando calvo y a veces se pueden deber a ciertos casos que se presentan. El primer caso que quiero presentarles es el caso de un paciente de 70 años con diabético en tratamiento y fue a una consulta con otro colega por un ojo rojo. Inició un tratamiento con antibióticos, esteroides, una mejoría parcial. Y luego el colega se percató de esa mancha blanca en el limbo y me lo derivó. Entonces yo al examen llama la atención esto, lo tiño y da la impresión de una lesión epitelial sobre el infiltrado periférico. Indagué al paciente sobre ciertas patologías que pueden dar lesiones a nivel del limbo. No tenía blefaritis y esa lesión epitelial daba la impresión de una dendrita, una pseudodendrita. Entonces lo primero que hice fue suspender la medicación tópica. Como tenía un probable diagnóstico de herpes, inicié aciclovir. El paciente viene al control peor, pero aquella que parecía una pseudodendrita, hoy sí se hizo una dendrita con la tinción de fluoresceína y de rosa de bengala. Este infiltrado se aumentó de tamaño y esto no es una clásica presentación del herpes. El herpes, lo saben, tenemos epiteliales, tenemos estromales, endoteliales, pero estos infiltrados con lesiones epiteliales tan grandes no las solemos tener. Y aquí se presenta una complicación porque tenemos lesión epitelial que habla de proliferación, virus activos, y tenemos un infiltrado en córnea que habla de inmunogenicidad, que hay un componente inmunogénico. Y estamos muy cerca del limbo, entonces el tratamiento se complica un poquitito. Evidentemente hay que tener los diagnósticos diferenciales con lesiones en la periferia. Hay que controlar la inflamación. Si no controlamos inflamación, ese epitelio no se cierra. Entonces yo hago uso de esteroides orales porque en estos casos dar un tópico empeoraría el caso, entraría en melting la córnea. Se mantiene el antiviral porque evidentemente tiene proliferación viral y una vez cerrado el epitelio se puede iniciar los esteroides tópicos de uso prolongado con aciclovir de profilaxis. ¿Por qué? Porque estos casos son recurrentes. Normalmente disminuimos las dosis de corticoides y el cuadro como que vuelve a recidivar, y generalmente la recidiva ya no suelen ser infecciosas sino más bien inmunológicas. Pero dejar esteroides tópicos de uso prolongado sin una profilaxis probablemente nos generaría también un herpes epitelial. Este paciente actualmente está con una dosis de una gota de prednisolona al día, que es lo que le mantiene libre de inflamación. Suspendemos esa gota, el ojo se pone rojo, empieza a molestar el ojo, a veces reacción de cámara anterior. Entonces no tener miedo si uno va a controlar al paciente, para evitar recidivas, mantener el esteroide por largos periodos de tiempo, pero teniendo en cuenta que si va a usar más de una vez al día el esteroide, una aciclovir profiláctica. Esta es la evolución del paciente todavía con epitelio abierto, pero usando esteroides vía oral. Una vez que el epitelio cerró, mejoró todo el cuadro y finalmente el ojo calmo. Acá ven la congestión importante. Una vez que recibió los esteroides vía oral empezó a mejorar toda la inflamación, y una vez cerrado el epitelio con los esteroides tópicos yendo en franca mejoría. Este es el segundo caso de un paciente masculino de 50 años, herrero. Acude por una mala evolución de su cuadro, de un mes de evolución. Se nos presenta con una agudeza visual de MM. Tenía el antecedente de una extracción de cuerpo extraño metálico en otro servicio, y que luego de la lesión, de la extracción del cuerpo extraño, volvió al mismo servicio porque le molestaba el ojo. No tenemos muchos antecedentes de él, pero nos llegó con uso de fortificado de banco, cesta, Anfobé, ganciclovir gel, con una bomba atómica, anti todo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es suspender todo, tomar una nueva
nuevo material para fruticultivo y nos vino negativo en repetidas oportunidades. Entonces ahí volvimos a interrogar, nos comentó el uso de anestésico. Pero cuando te llega por primera vez esto y no tenés idea o el paciente no refiere, porque muchos no te cuentan que estuvo usando esa medicación, esto puede ser cualquier cosa. Puede ser hongo, puede ser acantameba, puede ser herpes. Entonces, lo que le vieron en alguna oportunidad, trataron de resolver todo eso, pero aquí el interrogatorio es el que nos da el diagnóstico. Esto es finalmente una úlcera tóxica por el anestésico, por la polimedicación, termina en una úlcera neurotrófica. Entonces aquí nosotros empezamos lo que tenemos que hacer, cerrar el epitelio, porque si no cerramos el epitelio, esto va a entrar en melting, la córnea va a perforar y vamos a necesitar un procedimiento quirúrgico. Pero vean el aspecto, hay popion, infiltrado importante, entonces esto desespera. En ese caso empezamos sorautólogo, insulina, antibióticos solo de profilaxis y doxiciclina. Todo esto tiene una explicación. Si algunos no conocen la insulina, se empezó a usar hace un tiempo para mejorar los defectos epiteliales. La insulina tópica, hay receptores a nivel del epitelio, esto genera una regulación positiva para la proliferación y la mitogénesis, y esto permite que haya una cicatrización. Entonces, eso permitió que esta úlcera, que era muy grande, fuera cerrando con el transcurso del tiempo. Evidentemente esto tardó mucho tiempo porque ya tenía una mala evolución. Una vez que conseguimos cerrar el epitelio, nos quedaron los neovasos estromales por la inflamación crónica. Entonces la conducta ahí fue la inyección de Avastin subconjuntival acompañado de esteroides. Y eso evidentemente nos permitió, todos saben que el Avastin funciona como angiogénico y inyectado subconjuntivalmente, inclusive en gotas, permite un retroceso de los vasos. La evolución fue fabulosa, ven que retrocedieron los vasos y ahí donde tenemos algo nuevo, tenemos una opacidad que queremos eliminar. El paciente estaba con 400 y ahí iniciamos algo nuevo para nosotros, que es el losartán tópico en forma de colirio. El losartán es realmente una medicación que se usa para la hipertensión, pero en estos casos colabora en inhibir el factor de crecimiento T-beta, que hace una diferenciación de los fibroblastos en miofibroblastos, que son los responsables de una mala, vamos a decir, de la cicatrización, pero de una forma errónea, vamos a decirle, dejando leucomas. Y se hicieron investigaciones en cuanto a eso, se vio que esto, al inhibir los miofibroblastos, podemos mejorar el remodelamiento corneal. El paciente recibió tratamiento de losartán tópico durante 4 meses, teniendo este resultado. Pasó de tener, cuando llegó con nosotros, una agudeza visual de movimiento de manos, actualmente 20/40 sin corrección. Y es por eso que también les muestro mi evolución en el paso de los tiempos, y eso es lo que quería presentar. Muchas gracias. El doctor Horacio Razzari discute el caso. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Bien. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con el doctor. Excelente presentación. Habida cuenta de, bueno, en el primer caso, la única cosa que me interesa recalcar es no tener miedo al uso de los corticoides cuando ya ha cerrado el epitelio. Yo soy discípulo en esto del doctor Mario Brunzini, a quien los veteranos saben quién es el padre, era el padre de Ricardo Brunzini, que fue quien me enseñó muchísimas cosas de superficie. Resaltar esto, no tener miedo al uso del corticoide una vez que ha cerrado, y además tener en cuenta que sin curar la inflamación no se cura la lesión corneal. El otro caso, me recuerda un caso que tuve yo hace
por lo menos 25 años y que si no me dejó calvo entonces no sé cómo me escapé, porque en ese entonces no había ni suero autólogo, ni insulina, ni losartán. Mujer de médico que por supuesto me ocultó el uso del el anestésico, que venía usando 6 veces por día durante 2 meses. Me volvió loco, hice todo, le estudié hasta los callos plantares y todo era negativo. Hasta que un día, que fue sin el marido, me dijo que el marido le había dado el anestésico porque lo tenía cansado. Bueno, me costó muchísimo tiempo cerrar esa córnea porque no disponíamos de todas las cosas que teníamos ahora. Yo usé atropina, le puse un lente de contacto, tampoco teníamos el uso de membrana amniótica, que se me ocurre que pudiera ser una solución en estos casos. Pero bueno, excelente presentación, excelente resolución y una novedad para mí que el uso del losartán, que no lo conocía. Muchas gracias, Marco. Muy buena tu presentación.